Hola, ¿qué tal amigos de Radix? Estamos aquí con un invitado de lujo, con el mismísimo José Beristain, compositor, bueno, obviamente de muchos trabajos, pero que actualmente está sonando mucho por su trabajo en Unicorn Wars y en el cortometraje Loop. ¿Qué tal, Joseba? ¿Cómo estás? Hola, hola a todos los amigos de Radix, gracias por la invitación y muy bien, deseando hablar contigo. Muchas gracias, nosotros también. Oye, y bueno, antes de empezar esta plática, te quería preguntar, ¿cuáles dirías tú que son las diferencias entre componer música para animación y para acción real? ¿Hay alguna realmente? Bueno, en realidad yo considero varias. Ujú. La primera es que, bueno, como la animación es un proceso bastante más lento por lo general a la hora de producir que la ficción, porque la ficción toma prestado de la realidad, pero la animación tiene que crear desde cero. Entonces, normalmente el punto en el que el músico empieza a trabajar en una película, una serie de animación o lo que sea, es desde bastante el comienzo. Entonces, lo que suele trabajar no es con la imagen final, sino con la animática. Entonces, bueno, la animática entiendo que todo el mundo sabe lo que es una especie de boceto de cómo va a ir la animación. Bastante, al principio suele ser bastante burdo y luego se suele ir elaborando cada vez más, hasta que va cogiendo la forma final. Entonces, en este sentido, trabajar con la animática, pues bueno, tiene sus inconvenientes porque te tienes que imaginar muchas cosas, o te tienen que contar cómo son, ¿no? Pues aquí irá un no sé qué, aquí sonará tal, aquí todo eso te lo tienes que imaginar bastante y puede afectar en el sentido de los colores, cuánto de dramático es la imagen o cuánto, bueno, el sentimiento, la sensación que transmite, todo este tipo de cosas te las tienes que ir imaginando. Por otra parte está bien porque vas viendo cómo crece la criatura, desde bocetos así hechos a mano a cosas ya más elaboradas. Entonces, esto es una de las cosas que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, había un momento en Unicorn Wars donde aparece un personaje solo y yo dije, bueno, pues un personaje solo. Pero resulta que detrás de ese personaje había un ejército entero. Y claro, yo no lo veía. Entonces, la música puede cambiar si es un personaje solo mirando al paisaje o un personaje solo enfrente de su ejército, ¿no? En este sentido podría cambiar la música. Y la otra cosa que tiene también relacionada con el proceso de creación de la animación es que normalmente puede haber más tiempo para componer, que eso tiene, para mí tiene sus ventajas, claro. Oye, y bueno, me parece muy interesante esto que dices y bueno, obviamente con todos estos cambios suscitados de la animática al proyecto final que vemos en la pantalla, por ejemplo, también me imagino que afecta mucho en los tiempos, en el ritmo de la música. ¿Tú cuánto tiempo tienes ya que está el producto final, el proyecto final, para, digamos, hacer correcciones en tu música para que todo concuerde con lo que vemos en pantalla? Bueno, mira, esta es otra de las diferencias asociadas a la animación. En animación, o sea, en ficción tú puedes alargar un plano un poco más, un poco menos, es más o menos fácil hacerlo. Pero en animación cuesta mucho tiempo, no puedes decir, vamos a meter aquí un segundo más de. O sea, cuesta mucho tiempo. Entonces, digamos que el montaje está muy bien pensado desde el principio. En este sentido, es menos probable que haya cambios o cambios muy grandes, por lo menos. Sí que puede haber algún cambio, ¿no? Pues que esta secuencia la vamos a poner aquí o así o acá. Bueno, y el tiempo depende de cada proyecto. Hay proyectos donde hay más margen y otros en los que hay menos margen. Pero bueno, yo afortunadamente por ahora he tenido el margen suficiente para no tener que hacer grandes chapuzas. Oye, y también te quería preguntar, es muy curioso porque hay una relación muy íntima entre la música y la animación, o sea, no sé, me vienen a la cabeza desde las sinfonías bobas de Disney hasta Ice Merchants más recientemente o Loop, obviamente, pero ¿por qué dirías que existe esta relación tan cercana entre uno y otro? Eh, Había un director de animación que me dijo, y nunca lo había pensado así, pero puede tener algo que ver. eh, claro, en la música de animación todos los sonidos se tienen que generar. Y digamos que es como algo así como que la música rellena el hueco sonoro que igual no se genera de manera natural con los sonidos. Él lo explicaba así. No lo sé, puede ser. Y también bueno, siempre nos gusta, al ser humano le gusta ver la sincronización,
tiene algo placentero, ¿no? La sincronización de las cosas, las imágenes con la música, dos imágenes, lo que sea. Y en este sentido puede que la animación dé más juego, más control, más precisión que hacerlo con personas reales. No lo sé. También pienso que hay un asunto cultural. O sea, nos hemos acostumbrado, o sea, muchas veces se dice mal cuando se dice género, animación, pero la animación no es un género, es una técnica y con esa técnica puedes hacer cualquier género. Pero es cierto que muchas de las películas de animación tienen mucha música, sobre todo si es películas dirigidas al público infantil. Entonces no sé si también tiene algo que ver con la captación de la atención, no sé, hay muchas cosas, pero creo que habrá un cúmulo de cosas entre el placer de la sincronización, que culturalmente nos hemos acostumbrado a ver las películas de animación con mucha música. No lo sé, habría que hacer un estudio aquí antropológico, psicológico para saberlo. Sí, es que es un tema complicado. Y bueno, retomando un poco todo este proceso, ¿tú qué tan cerca debes trabajar con el director? Y también una de las cuestiones que me llama la atención es saber tú, pues vaya, obviamente tu labor es creativa aparte, digamos, estás haciendo un propio mundo para este mundo animado, por decirlo así, valga la redundancia. Entonces, ¿hasta dónde debe interferir o colaborar o aportar un director? O sea, ¿qué tan complicado es esa interacción? Bueno, yo tengo claro, hay como tres jefes para mí. Primero está la propia historia. O sea, la propia historia es la que debería mandar de la estética, la historia, cómo está contado. Eso es lo que de ahí se debería extraer qué música, dónde y por qué. Pero luego está el director, que es el que tiene, es el segundo jefe, que es el que tiene la, la visión clara de qué es lo que quiere hacer, por qué lo quiere hacer y cómo lo quiere hacer. Y luego está el músico. O sea, el músico es un elemento más en todo el engranaje de conseguir hacer una película. Entonces, en este sentido, eh, es una colaboración, pero no es una colaboración de iguales. O sea, el director tiene más peso que el músico. El músico, desde luego, en mi caso, yo siempre hago propuestas. Yo intento ver la película sin música o el guión y yo voy pensando un guión musical que al final es dónde voy a poner qué música y por qué. Y con esto yo hago propuestas y luego el director dice, pues me parece bien, me parece mal. El director también hace sus propuestas y digamos que es una negociación, pero tampoco es una negociación entre iguales y vamos, yo lo tengo muy claro. Por ejemplo, en esta Unicorn Wars el director lleva 7 años dándole vueltas a la película. O sea, ¿quién soy yo para decirle, no, 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 tú en realidad lo que quieres contar es esto y además lo quieres contar con esta música? Pues no, el director sabe lo que quiere y si después de una conversación yo le hago varias propuestas y él tiene claro que no o que sí, pues es lo que el director diga. O sea, en este caso el músico está al servicio de la película, al servicio del director, no estás al servicio de su ego. Otra cosa es que luego una vez que se define ya el marco de trabajo, ya ahí tienes tu margen para hacer tus cosas a tu manera, como te gustaría o como tú quieres hacerlo. Y en este caso, por ejemplo, pues, yo lo vi muy claro, ¿no? Alberto, el director de la película Unicorn Wars, me marcó una cajita y dijo, bueno, metafóricamente, no me hizo una cajita. Dijo, este es el marco donde puedes trabajar, de aquí fuera no, aquí dentro sí. Entonces, ahí dentro ya eres libre, pero el que define el marco es el director. Y dentro de ese marco, me imagino que lo que hacen la mayoría de los directores, al no ser especialistas en música, es darte ejemplos. Para ti, ¿qué tan fácil, o sea, bueno, qué tan fácil es que te den ejemplos hasta dónde dices, yo me voy a mover aquí, pero sin caer en la imitación, o prefieres que nada más que te digan, pues es una película de aventuras, por decirte algo? ¿Cómo es más cómodo para ti? Claro, es un arma de doble filo. Esto es lo que se llaman los theme tracks o pistas temporales. Y es un arma de doble filo porque, por una parte, te puede dar mucha información de qué es lo que está buscando el director, del estilo, el tono, la sonoridad. Pero el riesgo que tiene es que el director le coja mucho cariño a esas partes musicales y que luego te vaya pidiendo cosas que se parezcan mucho, sospechosamente mucho, y termines rozando el plagio. Entonces, esto tampoco conviene. Eh, a mí me suele gustar
no tener ninguna referencia de dónde va a ir música para que yo proponga cosas. Pero también me suele gustar que el director me dé, no colocadas igual en la propia animática o en el montaje, sino que me dé una serie de referencias musicales de, pues mira, esta sonoridad, esta otra, y por qué. Entonces luego yo de ahí intento extraer entre lo que el director quiere, entre lo que yo quiero y lo que la película necesita, pues intentar llegar a una solución de compromiso. O sea, nunca, siempre lo intento llevar a mi terreno, pero ese terreno tiene que ser compartido con el del director y lo que necesita la película. Eso lo tengo claro. Y entonces, pues las pistas temporales ayudan, pero hay que tener cuidado. Si sois directores o productores, guionistas, montadores, lo que sea, tener cuidado con las pistas que pongáis, cómo se lo transmitís al compositor y no les cojáis demasiado cariño. Al compositor sí, a la música. A la música no le coges demasiado cariño, no vaya a ser que luego, porque claro, normalmente ¿qué referencias te ponen? Te ponen referencias de Hans Zimmer, te ponen referencias de John Williams, de James Newton Howard, o sea, cosas así como muy grandes. Uno, que igual no es posible hacerlo por cuestión de recursos. Y dos, que si le coges mucho cariño, pues luego es difícil quitarlo. Entonces, un poco de desapego para los directores. Oye, y aprovechando que estás hablando de Unicorn Wars, pues se ha hablado muchísimo sobre las referencias narrativas que van de Bambi a Apocalypse Now, es lo que se ha dicho obviamente hasta el cansancio, pero en la parte musical, ¿cuáles fueron tus referencias? Bueno, realmente, o sea, yo llevo escuchando bandas sonoras muchos años y dentro del mundo de las bandas sonoras hay, pues, la música electrónica como que tiene, va por modas, ¿no? O sea, estuvo Vangelis y este tipo de cosas, luego como que pasó de moda otra vez y ahora digamos que como que está volviendo. Y ya llevaba años escuchando cosas como las de Trent Reznor y Atticus Ross y cosas de estas. Entonces, digamos que yo ya tenía mi propio bagaje de qué sonoridades me gustan y qué sonoridades no me gustan. Entonces, Alberto me pasó, en realidad era una lista de Spotify y si te soy sincero tampoco me acuerdo, tampoco me acuerdo de muchos referentes. Uno era Tim Hegler y la verdad es que no recuerdo. Yo lo escuché, esa lista de reproducción como bastantes veces y luego eso me llevó a buscar otros, pero tampoco estaba buscando, no sé cómo decir, no estaba buscando compositores concretos o cosas así, sino iba escuchando cosas, me decía, mira, este sonido pues me gusta, y lo apuntaba. Esta otra sonoridad o este efecto que está haciendo me gusta y lo iba apuntando. En este sentido no han sido referencias como muy claras, sino más bien sonoridades. Y de ahí hemos ido tirando. Y bueno, regresando un poquito al proceso, te quería preguntar precisamente del proceso, si nos podrías explicar cuál es el que tú sigues para crear una composición musical. Yo siempre lo que hago es primero leer el guión o ver el montaje previo que hay, intentar extraer cuál es la esencia de la historia. O sea, ¿esto de qué va? Intentar decir, esto va de una palabra, esto va de lo que sea. Y luego intentar sacar pues diferentes temas que hay, los personajes que hay, los diferentes planos que hay, si hay planos realistas, oníricos, recuerdos, lo que haya, ir sacando diferentes elementos que componen la historia y luego intentar decidir, vale, de todos estos elementos que componen la historia, cuál va a tener música y cuál no. Al final, el objetivo es que la música sea un elemento narrativo, que no esté ahí para decorar o para hacer bonito o lo que sea. O sea, está claro que la música siempre nos evoca sentimientos, sensaciones, pero puede hacer más cosas que todo eso, puede ayudarte a contar la historia. Entonces, intento extraer todas las características propias de la narrativa y luego decidir de estos elementos qué va a tener música y qué no. El típico caso es, si tú haces la banda sonora de los Avengers o del Señor de los Anillos, no le vas a poner una música a cada personaje, pues sería un jaleo, ¿no? Pues entonces puedes hacer, en el caso del Señor de los Anillos es para la comunidad, o en el caso de los Vengadores es, ¿no? Cuando se juntan los Vengadores, suena la música de ellos y tal, pues, conceptos de este tipo. Entonces, una vez que tengo esto, me hago lo que es el guión musical, y el guión musical al final es decidir, bueno, pues este personaje va a tener música, entonces su música va a sonar en este punto, en este y en este, se va a transformar de esta manera, porque al principio igual es débil, pero termina siendo un personaje fuerte, o viceversa, lo que sea. Entonces, antes de escribir ninguna nota, yo tengo que tener mi mapa mental, mi esquema, que normalmente lo suelo dibujar,
Y luego ya con esto, bueno, todo esto hablándolo con el director, ¿no? Preguntándole, oye, tu película de qué va, qué es lo importante, qué no es lo importante y demás. Entonces, una vez que está hecho el guión musical, luego ya lo negocio con el director. Digo, oye, ¿qué te parece si ponemos una música para esto? Esto, en esta secuencia pondremos música, no pondremos, de este tipo, y así. Y una vez que ya está negociada la estructura, es cuando empiezo a hacer, digamos, los temas principales. Si hemos decidido que este personaje y este lugar y este concepto va a tener una música, pues intentar definir esas músicas, y una vez que estén definidas, luego ya es como empezar ya de principio a fin. O sea, empezar la película y pim, 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 ir haciéndolo hasta el final. O sea, digamos que hay como una especie de paso previo de preparación de material, y luego una vez que está eso, luego ya es más automático. Automático en el sentido de que ya no hay que decidir cuestiones narrativas, sino que ya es focalizarse en hacer la música. Y normalmente lo que se hace es una maqueta que se va de manera iterativa, de manera paso por paso, se va validando con el director. Entonces yo le envío cosas y me dice, esto sí, esto no, esto cámbialo, esto ponlo aquí, yo le hago propuestas, él me hace propuestas y vamos conformando toda la banda sonora. Y luego lo que se suele hacer es, dependiendo del, si es una banda sonora sinfónica y si hay presupuesto, pues se intenta grabar con orquesta, con músicos o lo que sea. Si es una banda sonora electrónica, como es el caso, por ejemplo, de Unicorn Wars o Loop, entonces ya se queda así. Y bueno, hablabas sobre el guión musical. He visto que en otras entrevistas has hablado del guión musical, porque tenemos muy claro cómo es el guión de la película, pero el musical, ¿cómo es, digamos? Pues al final el guión musical es decidir qué música va a sonar, dónde y por qué. Y esa música puede ayudar a ensalzar lo que se ve, puede contradecir lo que se ve, puede contar cosas que no se ven. Entonces digamos que es como una capa alternativa que tiene el guión literario. Y luego al final es una decisión tanto del compositor como del director de hasta qué punto utilizar la música para contar cosas o no. O si la música solo va a servir para ir solucionando secuencia por secuencia las situaciones emocionales, o si va a servir para estructurar toda la historia. Entonces digamos que es como una especie de graduación, ¿no? No tienes por qué hacerlo 100% para narrar o 100% solo para acompañar emotivamente, dramáticamente la historia, sino que puedes elegir una cosa u otra. No sé, ejemplos claros. Lo que he dicho antes, por ejemplo, de Los Vengadores, que es un ejemplo que a mí me gusta. La primera que se hizo de Los Vengadores ya hace unos años, es una panda de inadaptados que no forman un grupo hasta casi el final de la película, cuando se juntan en Nueva York para repeler el ataque de Loki y compañía. Entonces, el tema tan famoso que se hizo de Los Vengadores, pam, pam, param, pam, 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 param, suena un poco al principio y no suena hasta que los Vengadores se juntan. ¿Por qué? Porque es la música de los Vengadores. Y los Vengadores no son Vengadores hasta que se juntan. Mientras son, pues cada uno por su lado. Entonces, este tipo de cosas al final ayudan a contar la historia, porque esa música suena cuando tiene que sonar. Y en ese momento suena y es súper emocionante y súper... o sea, le da un empaque. Hay además un movimiento de cámara giratoria alrededor de los personajes. Entonces, entre el movimiento de la cámara con los personajes en el medio, con esta música, lo que hace es, le da mucho más sentido a lo que estaba pasando. Alan Silvestri, que es el compositor de la banda sonora, podía haber utilizado esta música en muchos momentos anteriores, pero no lo hizo. Hizo un sacrificio hasta ese punto, ¿no? Eso es, por ejemplo, cómo usar la música narrativamente. O no sé, la película El Bosque, bueno, voy a hacer spoiler, ¿eh? Bueno, pues en El Bosque también se manejan un montón de conceptos, se maneja eh, el peligro del proyecto que llevan, se maneja el concepto del amor, de la esperanza, de... Además, todas estas cosas se resumen en una conversación que tienen los jefes del pueblo y hablan de esto, ¿no? Hablan de esperanza, hablan de amor, hablan de su proyecto. Pues bueno, cada uno de estos conceptos tiene asociada una música y esta música suena en los momentos que tiene que sonar. En en el momento en el que empieza a peligrar su proyecto, empieza a sonar una música que es esta que se hizo tan famosa, que es como un ostinato de violín. Piri, 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 piri. No suena antes, suena justo en ese momento cuando su proyecto empieza a peligrar.
cuando aparece la chica del personaje, muchas veces suena la música de la esperanza, porque ella es la que trae la esperanza. Y la película termina con el tema del amor, no porque el amor sea un amor romántico y qué bonito y ya está, sino que es la música cuando dicen el amor pues ha salvado nuestra vida, una frase de estas. Entonces la película termina con la música de amor entre los dos personajes. Esto quiere decir que lo más importante de la película para el director y para los personajes es el concepto del amor. Entonces, en este sentido, es que la música se está utilizando como elemento narrativo, que no solo para hacer bonito o no solo para expresar emociones, sino que te está ayudando a contar la historia. Y esto es el guión musical, decidir en qué momento va a sonar la música y por qué teniendo en cuenta la narrativa, no solo lo que está pasando en esa secuencia en concreto, sino en general. Y entiendo, porque hablabas también de los elementos, de los personajes, entiendo que todo eso es lo que se conoce en el argot musical como los leitmotivs. Eso es, leitmotiv es un concepto que acuñó Wagner en sus óperas gigantescas que hacía y fue el, digamos, no el primero, pero el que lo hizo más institucionalmente, lo de asociar un concepto, un lugar o un objeto con una melodía o un elemento musical que puede ser rítmico, armónico, melódico, lo que sea. Y es hacer esta asociación de tal manera que la música deja de ser eh, algo solo abstracto, sino que se convierte en un símbolo, tiene un significado. No es solo una música triste, sino es una música triste que representa el amor de la pareja. O sea, en nuestra cabeza esa música adquiere un significado y es entonces cuando puede servir para contar una historia. El leitmotiv es eso, es el truco, el almendruco de asociar una señal abstracta como una música a algo más concreto. Me gusta el símbolo, el símil de las señales de tráfico, por ejemplo. En una señal de tráfico, un triángulo es un triángulo, en realidad no significa nada, pero tenemos un consenso de que si hay un triángulo significa un peligro. Sí, ¿verdad? Es un peligro. Bueno, pues es algo parecido, ¿no? Hay una música de aventuras que es de aventuras, pero si tú dices pam, param, pam, param, pam, param, pam, param, pam, pam, ya todo el mundo sabe que no es una música de aventuras, es una música de aventuras que representa a Indiana Jones. Entonces, digamos que es con un convencionalismo social en el que se asocia una música con un concepto, y ese son el leitmotiv. Y también tengo que decir que últimamente no están tan de moda. Digamos que en los años de los 80 con John Williams y compañía, en los 90 y tal, había leitmotiv por todas partes. Ahora digamos que el uso de los leitmotiv se han reducido o no se usan tanto, pero bueno, se siguen usando. Y hablando de estos, bueno, como dices, a lo mejor se han reducido, pero de cualquier modo entiendo que cada, no sé, lo que decías de los personajes, que un personaje, que una situación debe tener una música concreta, ¿no? O al menos algo ligeramente icónico. En este caso, tomando en cuenta que estás trabajando sobre una obra todavía inconclusa, ¿qué tan complicado es llegar a un punto donde a lo mejor dices, bueno, es que a mí me parece, porque los protagonistas es muy lógico, pero a lo mejor dices, es que yo creo que este sitio puede tener un simbolismo o este personaje secundario y el director dice, ah, es que yo no había visto eso, o sea, como, Bueno, que la obra esté inconclusa estéticamente, que es la animática, no implica que narrativamente ya esté terminada. O sea, el guión ya está terminado, entonces los conceptos están ahí. Entonces sí puedes intentar definir qué va a tener música y qué no y por qué. Lo que has dicho tú antes de un lugar, por ejemplo, en el Cano y Magallanes, pues cada lugar tenía su música, pero bueno, tampoco tenía una implicación narrativa muy profunda. Quiero decir, la Sevilla tenía su música, pues muy bien, Sevilla tiene su música. Pero, por ejemplo, en El Señor de los Anillos, que los hobbits estén muy lejos de su tierra natal y de la comarca, y que mientras están hablando suene la música de la comarca, ya tiene un valor narrativo, porque sabes que están pensando en su comarca, en el buen tiempo, en el prado verde, en sus amigos y familiares, bueno, tiene otra connotación. Entonces, digamos que eso ya desde el guión lo puedes intentar cerrar lo máximo posible. Luego, hay una frase que me gusta, es que los planes no sirven para nada, pero son absolutamente imprescindibles. O sea, hay que hacer un plan
y a partir de ese plan luego tener, bueno, un margen de flexibilidad, claro. Pero a priori yo intento cerrar esto antes de que esté terminado, o sea, ya desde el guión o desde la animática, intentar cerrar estos conceptos. Y como te he dicho antes, siempre negociar siempre hablarlo con el director, intentar llegar a consenso de dónde música y por qué. Pues es muy interesante y me gustaría entrar en algunos ejemplos un poquito más concretos, ya que nos has Sí, compartido todo esto, porque lo primero, saber, porque uno de los retos de la animación, y creo que lo decías al principio, es obviamente, y bueno, también lo hemos hablado con otras personas, pero casi siempre que se dedican o a la animación o a la dirección, esto de esa capacidad pues de caricaturización, por decirlo de alguna manera, que tiene esta técnica. Y esto, a su vez, me imagino, te da libertades, pero también puede implicar complicaciones de que ves un osito, pero no es un osito cualquiera, es un osito bélico. ¿Cómo manejas estas dualidades? eh, digamos que haciendo una abstracción de lo que se ve, a veces es evidente, ¿no? Volviendo otra vez al caso del Cano y Magallanes. Es una peli de aventuras, música de aventuras, no había mucha complicación. Hay saltos, hay acción, todo va perfectamente hilado, sincronizado, todo tiene sentido. En Unicorn Wars, pues no. O sea, si hubiera hecho una música de ositos así felices, no hubiera quedado bien. Entonces, digamos que si eres capaz de abstraerte y quedarte con lo que es lo importante, y luego también saber a qué se está jugando, en el sentido de lo que te he dicho antes, ¿no? Si estamos haciendo una cosa como muy clásica, que todo el mundo sabe lo que es y vamos a jugar a eso, pues jugamos a eso. En este caso, el juego era otro. El juego era el contraste entre lo que, que bonitos parecen los ositos, pero luego son unos cabroncetes y violentos. Y entonces hay que decir a qué juegas. Una vez que lo tienes claro, ahí lo peligroso es que tú intentes hacer algo gracioso y no sea gracioso, por ejemplo. O que intentes hacer una música dramática y no quede dramática. O sea, ahí ya es que estás intentando jugar a una cosa, pero te sale mal. El asunto es si tienes claro a qué se juega, ir a por ello. Y también fuera de los personajes, en la parte más, pues vaya, temática temporal, no sé cómo decirlo, porque dices que obviamente se utiliza música electrónica, pero al Sí, mismo tiempo se utilizan muchos elementos, no es spoiler decir, el mismo Alberto Vázquez ha hablado mucho de la Biblia y demás, o sí, sea, y sí, pues tiene mucho. claro, en este caso sí que había, hay una ventaja con los tópicos, es que todo el mundo los entiende y no hace falta explicar nada. Entonces, si tú pones un coro, que es a lo que te refieres, ¿no? Creo. Si tú quieres marcar lo místico o lo religioso de un elemento, de un momento, tú pones un coro cantando y casi automáticamente el cerebro hace una asociación de coro con iglesias, con cosas místicas, religiosas. Entonces, en este sentido, es muy práctico tirar de tópicos, como también si pones un tambor militar, pues lo más probable es que te imagines una guerra, ¿no? Una historia de amor. Entonces, en este sentido es práctico tirar de tópicos y lo que hemos dicho antes, ¿no? Si sabemos a lo que estamos jugando, estamos haciendo eh, música religiosa para marcar conceptos religiosos, pues entonces todo el mundo lo entiende y ya está. Y también otra cuestión, porque cuando hablamos de películas siempre los análisis hablan de la parte visual, la simbología y demás, pero a veces nos olvidamos un poco de la música, que me queda claro que tiene un trabajo impresionante. Pero y aquí, por ejemplo, me llama mucho la atención que usaste para los unicornios que son nada, digo, perdón, para los unicornios que son mujeres, Sí, usaste voces femeninas y eso para es. los ositos voces masculinas en los coros. Eh, ¿Qué tanto, digamos, de este tipo de, no sé cómo llamarle, de guiños, de simbologías, qué tanto están palpables generalmente en la música y que nosotros no nos damos cuenta? Bueno, muchas cosas. O sea, al igual que el uso de colores o de los encuadres, hay muchas cosas que están ahí y que el espectador no nota expresamente, o sea, directamente, dices, esta secuencia me resulta angustiosa. ¿Por qué? No lo sé. Entonces, si te pones a analizar y dices, pues mira, este tipo de encuadre, hay ángulos torcidos, los personajes están encima, hay una música de tensión, o sea, el conjunto te hace funcionar. Entonces,
nuestro trabajo como compositores es intentar utilizar la mayor cantidad de elementos posibles para ayudar a contar la historia de la mejor manera posible. Luego, si el espectador se da cuenta o no se da cuenta, ahí ya, bueno, habrá espectadores que se den cuenta, otros que no, pero yo creo que a nivel inconsciente a todos les funciona y a todos les se quedan con algo, o sea, todo va como permeando, es como el uso de los colores, ¿no? Alberto ha hecho un uso de los colores maravilloso y a medida que la aventura, una vez entrados en el bosque, va cambiando, los colores también van cambiando, pero tú probablemente si le preguntas esto a gente que no es del sector, nadie se va a enterar. Nadie te va a decir, mira, ¿has visto la degradación de colores que ha hecho el director? Pues nadie dice eso, o sea, ¿te gusta la peli o no? ¿Y te entras o no? ¿O sientes lo que cosas o no? Pero todo eso se apoya en decisiones artísticas y técnicas como esta. Lo que has dicho tú de separar por géneros, el asunto es que yo quería de alguna manera marcar el contraste entre ambos bandos, pero hablando con Alberto él no tenía claro o sea, tenía claro que no quería hacer el uso del típico leitmotiv con melodías uno melodía 2 melodía uno contra melodía 2 y que se pelearan ahí. Entonces, lo que hicimos fue buscar otro tipo de recursos musicales que no fueran tan marcados como las melodías, pero sí que podían ayudarnos a diferenciar. Entonces, yo hice una encuesta rápida entre amigos y familiares y les dije, a ver, instrumentos asociados a mujeres, instrumentos asociados a hombres. Entonces me fueron respondiendo por WhatsApp y más o menos todo el mundo estaba de acuerdo en que arpas y flautas y violines eran para mujeres y percusión, guitarras eléctricas, bajos, cosas así para hombres. Otra vez volvemos a los tópicos. Entonces lo que hicimos fue, de manera más sutil, suenan como sonidos de arpas, sonidos de flauta, cosas así, cuando estamos viendo y hablando sobre los unicornios, y al revés, ¿no? Los ositos tienen guitarras eléctricas, tienen más percusión más metálica, los, los unicornios tienen una percusión más de madera, más como más dulce, y luego lo de las voces que es más claro, ¿no? Los unicornios tienen coros femeninos y los ositos tienen coro masculino. Y bueno, toda esta serie de códigos, pues yo creo que va permeando en el inconsciente del espectador y algo quedará. Y si no, siempre nos da conversación para este tipo de entrevistas. Sí, no, y además es curioso porque dices, pues eso, ¿no? O sea, independientemente de las voces, lo que remites a los tópicos del sonido militar, de las percusiones contra el angelical, tal vez de las arpas, ¿no? O sea, cosas que uno no tiene, pero Sí, le resuena eso aunque no es. lo Y las piense. arpas tampoco suenan unas arpas súper claras, pero están ahí. Y las flautas también, hay varias flautas traveseras metidas por ahí, pero están con mucho reverb, haciendo como bases. O sea, no hay nada que sea muy evidente en todo esto, pero están ahí. Y ya te digo, también hay muchas veces que como compositores pues nos tenemos que agarrar a algo en el sentido de, bueno, a ver, ¿cómo estructuro mi trabajo? No puedo ir haciendo a salto de mata, ahora esto otro, ahora esto otro. Entonces, a la hora de estructurar, pues bueno, necesitamos tener algún elemento a lo que agarrarnos. Entonces, y claro, que ese elemento a lo que te agarras no sea aleatorio, sino que tenga valor narrativo o sea por algo, vamos. Y bueno, también hablando de Loop, que no podemos dejar de hablar, porque ahí me llama la Sí. atención, tú me dirás, pero al no tener diálogos y centrarse de lleno en la música, me parece que es un personaje totalmente, porque además juega mucho con los ciclos y demás. ¿Qué tan complicado es precisamente eso? Porque siempre se habla de que la música es un personaje más, pero crearlo, ¿cómo te resulta? Bueno, en realidad, aquí te voy a hacer una puntualización desde cómo lo entiendo yo, en el sentido de que muchas veces se dice que la música es un personaje más, pero difícilmente va a ser un personaje más en el sentido de que no interactúa con el resto de los elementos narrativos. Entonces, eh, normalmente no suele ser un personaje más. En el caso de Loop es un poco extraño porque la música surge a partir de los elementos sonoros que hay en la ciudad amurallada donde viven. Y digamos que la música emerge de estos. Entonces, en el caso de Loop sí que la música casi se convierte en algo palpable, como si fuera un personaje más que está ahí metido dentro de las murallas. Eh, entonces, en el caso de Loop, como te digo, la música surge a partir de los sonidos de esta ciudad. Entonces, prácticamente en medio cortometraje
musicalmente son ritmos basados en sonidos, y luego hay un momento en el que pivota toda la historia, que es cuando entra en la discoteca. Entonces ya ahí suena la música de discoteca y digamos que esa música de discoteca se estira hasta el final, amoldándose en cada situación a cada esto, a cada, bueno, sí, a cada situación, a cada lugar en el que están. Entonces, la primera parte estaba clara, cómo había que hacerla, que era a partir de los sonidos. La segunda parte no estaba tan clara. Hicimos una serie de pruebas que no funcionaban, pero al final elegimos que el momento de la discoteca iba a ser el momento en el que iba a pivotar la historia y pensamos, vale, pues vamos a hacer música electrónica de aquí hasta el final. Y luego el objetivo fue encontrar una melodía que fuera lo suficientemente corta para representar el loop, pero que no fuera cansina. O sea, mi obsesión era que no fuera cansino, que dijera, por Dios, que termine esto ya, qué repetición. Entonces, en realidad son 5 notas que se repiten y se repiten y se repiten y se repiten, pero cada vez va amoldándose a las situaciones. Incluso cuando parece que la música cambia, en realidad hay momentos en que suenan 2 melodías y la melodía principal pasa a segundo plano, hay otra por encima, pero están ahí. O sea, digamos que el elemento fue mantener constante una vez que empieza hasta el final esa melodía de 5 notas. Tenía que ser lo más sencillo posible. Y una vez que lo encontramos fue como, vale, ya está. A partir de aquí solo es rellenar. Y también, obviamente, no sé, a mí me parece que suena pues muy urbano, ¿no? Por lo que dices de ese encierro que tienen en la ciudad. Sí, Y te quería preguntar precisamente en esto, porque hace algunos años trabajaste también en un cortometraje que se llamaba La Noche, y sí, ese tenía sonidos un poco más orgánicos, por decirlo, más naturales. sí. Y últimamente he notado, no sé, tú me dirás, una tendencia, no sé si por ejemplo viste esta película de Lin-Manuel Miranda de In the Heights, en el barrio, me parece que se llama, pero que se utiliza No. actualmente muchos como sonidos urbanos, pues no sé, ¿no? Los metales, las percusiones que suenan, o sea, no, tal vez tú me lo sabrías explicar mejor, pero ¿tú qué opinas de estas tendencias de que o sea, de que se intentan fusionar un poco así en la historia con esas melodías más orgánicas o más urbanas? Bueno, primero el asunto de las modas nos afectan a todo y en todo. Quiero decir, cuando empezó la época dorada de Hollywood, con el cine sonoro, lo que se puso de moda o lo que se hacía era música grande sinfónica. Y es lo que hacían, lo que el viento se llevó y toda esta gente, ¿no? Max Steiner con King Kong y tal. Entonces, digamos que era la moda. Y todas las películas se hacían así. Y durante no sé cuántos años se hicieron así. Luego se pasó de moda. Y luego empezaron a utilizar que si funky, que si blues, que si jazz, que si... O sea, de vez en cuando salían bandas sonoras sinfónicas, pero digamos que como que pasó a estar en segundo plano. Pero vino luego John Williams con Star Wars y de golpe, ponga otra vez de moda las bandas sonoras sinfónicas. Y otra vez, los años 80 y 90, muchas bandas sonoras sinfónicas. Y ya no tanto, no había tanto rock, no había tanta música más urbana o más popular. Pero ahora parece que se está otra vez dando la vuelta. Yo creo que desde que Hans Zimmer en el 94 ganó el Oscar con El Rey León y su sonido de orquesta súper vitaminada, que una orquesta nunca suena así, en natural, y este hombre ha puesto de moda mezclar muchos elementos electrónicos con sinfónicos, pues digamos que la música sinfónica ha ido otra vez cayendo. Y no lo sé, o sea, al final los compositores de bandas sonoras estamos supeditados a las modas, nos guste o no. Al igual que lo están los directores, los productores y todo el mundo. Algo que tiene éxito, pues, se intenta replicar, se pone de moda y hasta que se gaste, ahí sigue. Entonces, pues no lo sé, la verdad. Toda la música urbana, todo el trap, el hip hop y todo esto, pues ahora sí que está muy de moda. De hecho, eh, decían que Gibson, el fabricante de guitarras, estaba vendiendo muchísimas menos guitarras porque ahora lo que está de moda son las cajas de ritmos. Entonces los que venden instrumentos son los que hacen instrumentos electrónicos como cajas de ritmos, sintetizadores y demás. Pues no sé, dentro de 10 años igual estamos volviendo a hablar de bandas sonoras sinfónicas o no, o todo será hip hop o todo serán ukeleles, no lo sé. Pero sea lo que sea, intentemos hacerlas, o sea, esté lo que esté de moda, intentemos hacer lo mejor posible. Ese es mi
mi lema, digamos. Si hay que hacer reggaetón, que sea el mejor posible. Y bueno, casi para terminar, no quería dejar de preguntarte por tu formación y sobre todo por la naturaleza de la sección. Eh, Me imagino que tienes obviamente una formación musical, pero tomando en cuenta las diferencias con, no sé, o sea, con, pues vaya, las diferencias propias de componer para cine, ¿te debes especializar en algún punto o cómo Bueno, ingresas en esta industria? en, en ese sentido, yo he sido bastante, no sé cómo decirlo, bastante autodidacta. Y ha sido una cuestión de vocación y de empuje. No tanto porque tenga formación específica de bandas sonoras, sino porque pues, yo tenía claro que quería hacer música para bandas sonoras. Entonces, o sea, mi primer corto lo hice en el 2001. Y entonces ha sido o sea, ha sido un trabajo de picar piedra, de ir haciendo poco a poco, cortos, más cortos, algún anuncio, luego un largo, volver a hacer cortos, luego otro largo. O sea, ir haciendo nombre, ir haciendo carrera, haciendo. Luego para mí fue muy importante, eh, hubo varios festivales de bandas sonoras en Andalucía, que primero eran en Úbeda, luego eran en Córdoba, luego eran en Málaga, donde ahí conocía a mucha gente, compositores también, que se querían dedicar a las bandas sonoras, y ahí digamos que hice mi tribu, ¿no? Y con ellos pues he aprendido mucho y es como mi grupo de apoyo eh, emocional musical. Y en ese sentido, ahí conocimos a Conrado Salabarder, que es un crítico y teórico de bandas sonoras, que tiene varios libros, y digamos que las primeras charlas con él fueron como, me hicieron a mí un clic en la cabeza de clic, y dije, "Ah, vale, ya está, ahora entiendo de qué va esto". O sea, no es de repetir melodías ni de poner música bonita, sino es de utilizar la música como elemento narrativo. Entonces, digamos que mi formación ha venido más por la experiencia y por conocer gente e indagar por mi cuenta que por estudios reglados. Y dentro de esa misma experiencia que has tenido, o ya sea personal o de gente con la que has convivido, eh, ¿hay un mínimo o un máximo, por así decirlo, de instrumentos con los que crees que valga la pena estar familiarizado para ser un buen compositor? Cuanto más mejor. Y digo esto cuanto más mejor en el sentido de, puedes grabar una bandas sonora sinfónica, pero a la siguiente te piden que sea electrónica. O sea, tienes que saber mínimamente qué es un sintetizador y cómo manejarlo. Al igual que tienes que saber cuál es la tesitura de un flautín o de un oboe o de una tuba. Entonces, digamos, mi teoría en este sentido es la teoría esta de Pareto, del 80-20, que con un 20% de conocimiento consigues un 80% del resultado. Y al revés. Entonces, para mí es más importante, en vez de ser súper, o sea, si eres súper especialista en el oboe, pues bien, pero igual te interesa tener un conocimiento más amplio, ya te digo, no solo de la orquesta, sino también de instrumentos de rock, de baterías, bajos y guitarras eléctricas, de sintetizadores, de instrumentos del mundo, o sea, no sé. O si tú no tienes ese conocimiento, uno puedes adquirirlo, conocer a gente que lo tenga. Entonces, saber lo mínimo como para poder hacerlo por tu cuenta o buscar ayuda para que te complete eso que tú no sabes hacer bien o no tienes tanta experiencia. Entonces, cuanto más se sepa, mejor. Y ahora la otra parte, porque también es una industria, por todo lo que me has dicho, pues que requiere mucha actualización, estar muy al pendiente de tendencias de lo que va surgiendo. ¿Hay algún modo que tú recomiendes que digas, es que estoy viendo que se está moviendo hacia acá, o para anticiparte tal vez a todo eso? No, es que esto es muy difícil porque o sea, la mejor manera es ver lo que se está haciendo en general. Si tú ves series, si ves películas, si ves lo que sea, bueno, estar atento a qué es lo que suena en cada momento. Y sin querer es como que vas encontrando patrones, o por lo menos de estilos, ¿no? O sea, es muy fácil, por ejemplo, que si la película es de animación infantil, es muy probable que siga utilizando música sinfónica, sobre todo si es de producción grande. Pero si es animación para adultos, es posible que ya no sea tan sinfónica, sino que tenga otros elementos.
O puede ser más música de cámara, o puede ser más de música con sintetizadores. Bueno, al final es estar atentos, estar viendo lo que hay y luego intentar extraer de ahí las conclusiones. Pero al final es un juego de apuestas. Nadie sabe qué se va a poner de moda dentro de 2 años. Así que pues por eso te digo que es mejor saber un poco de todo y ser flexible, que ser un experto en, si eres experto en música barroca, solo te llamarán para hacer bandas sonoras de música barroca, que las hay, pero tampoco es tan común. Sí, te limita, claro. Y sobre la actualidad de tu profesión en Iberoamérica, ¿tú cómo lo ves? Bueno, bueno, para empezar, no conozco profundamente el sector iberoamericano, pero lo que sí que veo es lo complicado que es competir contra las producciones americanas en general. Y digo las americanas porque es las que más se expanden por el mundo. Entonces, es difícil competir en todo, también en la música. Quiero decir que una producción americana, ya me gustaría saber qué presupuesto tienen para la música. Solo para la música hay un equipo de 25 personas y tendrán un presupuesto, pues no sé, pues que está más cerca del millón que de los 50.000 o de los 20.000 o lo que sea. Entonces, en este sentido, no jugamos en la misma liga, digamos. Sí podemos jugar en la misma liga en cuanto a vocación artística, narrativa y demás, pues los recursos no. Entonces, igual en ese sentido sí puede tener más coherencia, pues intentar hacer cosas diferentes. Por ejemplo, pues esto, ¿no? Pues en Guerra de Unicornios, aparte, en Unicorn Wars, aparte de la decisión estética del director que quería música electrónica, y a mí también me gusta y tenía sentido, si hubiéramos intentado hacer una banda sinfónica al estilo de Zimmer, Hans Zimmer, pues no hubiéramos llegado probablemente, porque tampoco tenemos los recursos. Entonces, en ese sentido, bueno, veo que podemos tirar por cosas más originales y más libertad creativa que lo que podían tener los estudios americanos, por ejemplo. Y estaría bien que jugáramos con eso a nuestro favor. O sea, en ese hacer más uso de la libertad creativa que podemos tener, que en otros sitios probablemente no tenga. Y ahora sí, ya nada más para terminar, primero que nada agradecerte otra vez por toda la experiencia, que me ha encantado todo lo que has compartido, pero también preguntarte, al principio te cuestionaba sobre las diferencias entre componer para acción real y para animación. Para ti, ¿qué ha sido lo más gratificante de ser compositor en animación? Para mí lo más gratificante es sentirme parte de un equipo que está haciendo un esfuerzo importante, no solo en lo logístico, sino en lo artístico, para poder generar algo bello, algo que valga la pena y formar parte de ese equipo y que cuando aparezcan los créditos toda esa gente, ahí esté yo y que haya podido colaborar con muchos artistas que además se nota, o sea, que es porque esto es un trabajo, no deja de ser un trabajo, pero lo que nos mueve a muchos de los que estamos metidos en este asunto, desde luego, nos llenan a seguir haciendo cosas que tengan valor para nosotros y para la gente que los disfruta. Entonces, lo más gratificante es sentirme parte de ese equipo que ha conseguido hacer cosas tan maravillosas como hemos hecho ahora con Unicorn Wars, que es como, ostras, ¿en serio? Esto lo hemos hecho nosotros. O sea, yo hay veces que me sorprende, muchas veces que estoy viendo la película y digo, ostras, esto lo he hecho yo y esto lo ha hecho mi amigo tal, y esto, pues, eso es muy gratificante. Muchas gracias a vosotros por la invitación y por poner en valor esto que tanto nos gusta, que es la animación. Que sigáis así.